Hola, bienvenidos a la 16ª sesión de la Escuela de Padres. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante que es el habla y el lenguaje en los niños. Precisamente es lo que nos hace más humanos, la posibilidad de no señalar algo y decir Pilar, y que todos nos giremos a ver algo que existe en la realidad. He cogido una frase de Albert Einstein, la he nombrado muchísimas veces. Una señora en una conferencia le preguntó cómo puedo hacer para que mi hijo sea más inteligente, y le dijo, lee cuentos. No, pero yo quiero que sea muy inteligente, léale más cuentos. Y se lo tomó a coña, pero no era así. Y las investigaciones actuales desde la neurociencia pues nos han dado la razón. Estamos ya en el tema 16º, hemos visto atención y memoria dentro del desarrollo intelectual. Como pueden ver, nos quedan 2 sesiones y una última que ya programaremos. La siguiente será inteligencia visual y autocontrol, cómo podemos desarrollar esa capacidad de inteligencia visual para que nuestros hijos sean más atentos, es combinado con la concentración. Y por último, una que me parece fundamental, que es la prevención del uso y abuso de las nuevas tecnologías en familias. Hay pendiente otra que también anuncié, ya la anticipo, que es la prevención del bullying desde casa. Aprovechando que en abril es el Día Internacional de Prevención de este tipo de cuestiones, estoy preparando algo para saber cómo podemos hacer y qué no debemos hacer. Pero vamos primero por partes en el tema del desarrollo intelectual. Vamos con el lenguaje. Los niños siempre van a mirar a los ojos, al triángulo que tenemos sobre la cara. Hablarles a los niños pidiéndoles que nos miren y bajando a su nivel tiene muchísima conectividad. La investigación de las neuronas en espejo se dieron cuenta, por ejemplo, que los investigadores de primates repetían lo que veían el investigador principal, porque tenían un apego, una secuencia, moviendo la boca de la misma manera, sabiendo que no podían hablar, pero había un movimiento, es decir, generaban habla sin expresividad, pero lo realizaban. Y eso lo realizaban solamente con el investigador principal, es decir, con el que tenían apego. La función primaria es desarrollar la capacidad en la inteligencia de desarrollar vocabulario, y hoy lo vamos a ver cómo podemos trabajar eso. Si hay una habilidad que el cerebro del niño adquiere de manera similar a como absorbe agua, es la capacidad de comprender y expresar ideas y conceptos a través de la palabra. De hecho, la palabra nos hace humanos, es lo que más nos capacita para la inteligencia. Pensamos en términos de lenguaje. Sin lenguaje no pensaríamos de la misma manera. De hecho, los procesos manipulativos generan por lo menos distorsión o cuando menos mentiras en la capacidad de nombrar en el lenguaje, porque tenemos la necesidad de acogernos a lo que el otro ha podido decir en ese hecho, y lo introducimos como una verdad cierta. De manera imperceptible, el niño pasa sus primeros meses de vida aprendiendo a discriminar determinados sonidos, la voz, buscando entender dónde acaba la palabra, y comienza la siguiente, identificando esos sonidos con distintos objetos. La voz de mi padre, la voz de mi madre son diferentes. Ya tenemos movimientos in útero, en los cuales ya se nos señala que el niño es capaz de distinguir una voz familiar y una voz no familiar. Hablarle al niño in útero desarrolla también capacidades de inteligencia, además de distinguir diferentes momentos, objetos, situaciones o incluso sentimientos. El tono en el que se utiliza va a ser asociado a calma, a temor o cualquiera de las diferentes emociones. Su cerebro ya ha pasado casi un año asociando sonidos, tiene el niño un año y poco, y ya a los ojos del adulto el niño comienza a entender de repente, a partir del año, como por arte de magia. ¿Cómo es posible? Antes no entendía, no habían palabras, y está muy conectado con ciertos desarrollos. Luego os mostraré qué partes del cerebro están asociadas. Desde ese momento mágico del año y poco, que se utiliza sobre todo el cerebro emocional, el sistema límbico, el niño es capaz de mirar a su madre cuando escucha la palabra mamá, y ya la asocia a su imagen de mamá. Su cerebro comienza a comprender que, de alguna manera, él también es capaz de producir sonidos, de agenciarse lo que está diciendo. Y de hecho, cada vez que te observa a ti decir una palabra, su cerebro imagina cómo debe articular para hacer exactamente lo mismo. Sin esas neuronas en espejo, el niño no articularía. Por eso es necesario abrirle y focalizar más la atención y articular más el habla, porque los niños vais a ver que van a mirar más la palabra. De hecho, si no lo hacen, si están dispersos, debemos centrarlos
en el área de la boca, cómo se articulan, para que el niño luego lo gesticule de una manera adecuada. Su cerebro ha pasado casi un año asociando esos sonidos, como decía. Perdón. Poco a poco comienza a controlar la posición y la fuerza con que aprieta los labios para decir algo. Para poder decir, por ejemplo, las palabras más básicas, que en todos los idiomas van a ser más o menos cercanos a palabras monosilábicas, pap, mam, o como máximo en la lengua castellana, papá, mamá, que son dos. A partir de ese momento el cerebro ya es un estallido de sonidos, de ruidos, palabras, significados, que van a entrar en un cerebro virgen a componerlo, a entenderlo, pero luego a reproducirlo. Cuando ya tenga 16 años, el niño conocerá más de 60.000 palabras, lo que quiere decir que habrá aprendido el vocabulario a un ritmo de 10 palabras por día, aunque en realidad sabemos que entre los 2 y los 5 años adquiere vocabulario a un ritmo de 50 palabras por día. 50 palabras por día es una cantidad de memorización brutal. Por eso el desarrollo cerebral es enorme en esa edad. Es difícil para nosotros comprender, efectivamente, cómo puede aprender tanto en tan poco tiempo, pero el cerebro del niño va incorporando cada palabra que escucha en todo tipo de conversaciones y contextos. Y en cuanto más contextos diferentes vaya aprendiéndolo y más precoz sea, mucho mejor para el desarrollo de la inteligencia, porque va a asociar no solamente la articulación, es un gasto energético brutal, no solamente memorizarlo, sino luego aplicarlo y entenderlo. Bien. Desde hace miles de años, las distintas generaciones han transmitido sus conocimientos a través del lenguaje. Por muy inteligente que fuera un médico, un arquitecto, un profesional, no podría realizar su trabajo si no hubiera recibido información de sus antepasados o de su formación, cómo operar o edificar. Los científicos están de acuerdo en que el lenguaje es la clave que ha permitido al ser humano desarrollar todo su potencial. De una manera similar, el lenguaje tiene una enorme trascendencia en el desarrollo de la inteligencia de nuestros hijos. Gracias al lenguaje, vuestro hijo va a poder adquirir conocimientos y transmitirlos. Y eso, que parece una perogrullada, adquirir conocimientos y transmitirlos, tiene una carga cerebral brutal, porque en cada ocasión ahora mismo nuestro cerebro está sinaptizando, conectando unas neuronas con otras para realizar aprendizajes y asociarlos y llevarlos. Nuestra supervivencia depende de que esos conocimientos que hemos aprendido podamos llevarlos y que nos sean más útiles en dependiendo de qué campos. Pero el pensamiento se produce tras el lenguaje. Okay. Es la herramienta más importante de la que va a disponer durante toda su vida para reaprender a relacionarse, conseguir lo que desea, agenciarse de lo que está planificando y desarrollar cualquier ámbito de la inteligencia. Atención, memoria, capacidad de concentración, capacidad de perseverar. De hecho, ya sabemos que todas las capacidades de la inteligencia pasan por desarrollar un lenguaje que va a llevar a toda la psicología clínica a desarrollarse bien. Por ejemplo, si yo me digo a mí mismo soy o no soy capaz, simplemente ese hecho que yo me estoy sin verbalizarlo, pensando de mí mismo a través del lenguaje, aunque no lo verbalice, va a cambiar mi percepción de mis posibilidades de hacer algo. Okay. Bien. Esta versatilidad del lenguaje nos ayuda a adquirir conocimientos, a transmitir ideas, es lo que convierte en una de las habilidades, ya digo, más importantes para el desarrollo de la inteligencia. Y esa riqueza de vocabulario ya se sabe que es la que más influye en el cociente intelectual, a más palabras que tengamos memorizadas antes de los 7 años, más cociente intelectual tendrá. El lenguaje se adquiere en cierto sentido de manera natural, sin forzar. Lo cierto es que desde el punto de vista cerebral también es una tarea tremendamente compleja. Al menos 6 áreas. No existe otra función que requiera 6 áreas, nada menos. Tan dispersas como en todo el cerebro, como ahora en la diapositiva siguientes os mostraré. Esas 6 áreas deben coordinarse. Siempre que hemos hablado antes, les he puesto la charla, les he puesto, por ejemplo, recuerdo en la última, les hablé del precuneo, ¿vale? O les puedo hablar de la amígdala, o les puedo hablar del lóbulo frontal para tomar decisiones, o les puedo hablar de otras. En esta de hoy es un poco más compleja porque hay 6 áreas que se activan simultáneamente, se coordinan y entre ellas hay una comunicación exclusiva. Solamente hay una patología, un trauma, un trastorno traumático
que puede generar que se desconecten. Por eso, a veces las personas no pueden recordar hechos que para ellos han sido vitales. Y esto lo tienen ustedes en cómo ayudar a nuestros hijos ante situaciones de miedo. Pueden verla, creo que es el tema 6, si no recuerdo mal. Analizar. Estas estructuras se localizan en el hemisferio izquierdo y realizan tareas tan diversas como analizar sonidos, discriminarlos, interpretar el significado, almacenar el vocabulario, identificar palabras escritas, buscar palabras en el almacén de la memoria, que es como decir el vocabulario del diccionario interno, construir frases que empiecen a tener sentido, realizar para ello además movimientos con los labios, la lengua y empezar a controlarla. Controlar también la respiración y las cuerdas vocales que permitan crear palabras. Todo eso lo hace, no hay ningún ser vivo que haga todo esto. Y esto lleva una carga brutal de energía en el cual, si las aplicamos de manera natural, el niño va a ir adquiriéndolas sin el mayor esfuerzo. Hay algunas investigaciones, recuerdo el caso de un niño, lo leí recientemente, que se planteaba una niña que había estado desaparecida fuera de cualquier civilización, sin lenguaje. No fue posible conseguir que desarrollara el habla cuando se sale de lo que se llama ciclo de flexibilidad cognitiva, es decir, cuando debe ocurrir. Y ese periodo es la infancia. Estoy trabajando últimamente muchísimo en aspectos de desarrollo infantil. Todas las patologías vienen de la infancia, pero el lenguaje, si no podemos poner después, porque no se ha sinaptizado la capacidad de desarrollar palabras, después vamos a tener algo que nos dificulte especialmente. Y por eso, precisamente, al no poder poner palabras, es algo que cursa con menos capacidades en lo que en nuestra cultura llamamos desarrollo de la inteligencia. Al no poder nombrar algo, hago algo mucho más tosco. Ok, vamos a seguir. Estas son las zonas. No voy a nombrarlas, pero son áreas de Wernicke, el vocabulario. Aquí está el hipocampo, no voy a nombrarlas, pero algunas las estoy nombrando, ¿vale? Discriminar sonidos, la capacidad de lectura, que se desarrolla bastante posterior, y la comprensión del otro del habla. Si se fijan ustedes, aquí detrás está el precuneo, que son las experiencias. En la última sesión les expliqué qué experiencias han sido buenas o malas. Y esta zona de aquí, que se llama precuneo, va a conectar con esta y le va a preguntar, ¿esto qué significa? Y esto me gusta. ¿Sí o no? ¿Me quedo o no me quedo? Y eso no lo hace un cerebro consciente. Cerebro automático, 87% de nuestro cerebro, va a hacer todo este tipo de cuestiones. Entonces tenemos estas 5 actividades, más otra que no he incorporado. Las 5 funciones de los hemisferios, simplemente he puesto la diapositiva para que, aunque es algo bastante conocido, el izquierdo es sensible a señales acústicas, a comunicación, que cambia con rapidez y es digital. Los sonidos de las palabras se procesan de manera preferencial, los sonidos, en el hemisferio izquierdo. El área de Broca tiene una función de producción del lenguaje, sin embargo, su contribución es mínima o incluso nula en la percepción. El área de Broca es lo que produce. Si yo estoy activado en el área de Broca produciendo algo de palabras, me cuesta además percibir cómo está el interlocutor. De tal manera que se producen cierto tipo de circunstancias anómalas cuando interrumpimos, cuando sobre todo un niño que no puede desarrollar eso. Si en lugar de entender que está desarrollándose desde el área de Broca esa función de producir el lenguaje, le estamos interrumpiendo, corrigiendo o apartando, el niño está destinando una carga de energía enorme, con lo cual lo vive y parece que sea anecdótico. No, estamos o minimizando o ninguneando o no dando la oportunidad. Por eso parece que después se atascan. Hay disfemias que han aparecido, después yo también he investigado con eso, disfemias es tartamudez, que aparecen porque al niño se le ha interrumpido excesivamente, con lo cual tiene necesidad de hablar rápido, pero el niño no puede hablar rápido, con lo cual se genera esa sensación de que siempre me va a interrumpir y generación de ansiedad. Bien. El hemisferio derecho es sensible a aspectos tonales, como los de la música, y la identificación de la voz, el contenido emocional, se procesan también en el hemisferio derecho. El derecho siempre es algo muchísimo más emocional, ¿vale? El aspecto tonal, no ser capaz de identificar una música o
de generar alguna idea respecto a la música es lo que en neuropsicología llamamos amusia. No son capaces. Tengo la capacidad de escuchar algo, pero no encuentro el tono, ¿vale? La verdad es que si bien es cierto que el cerebro del niño absorbe el vocabulario y las reglas del lenguaje de manera natural, no ocurriría sin la ayuda de los adultos significativos. Traducido de otra manera, el niño va a adquirir el vocabulario solo si hay adultos que le hablen, que le participen, que le lean cuentos o que hagan cosas. Por sí mismo, no. No es un software, si me permitís, que ya se incorpora. El adulto debe incorporar ese software y lo debe incorporar día a día. Él y los adultos. Y cuanto más experiencias enriquecedoras, se llaman negentrópicas en psicología, cuanto más experiencias enriquecedoras de ver hablar a otras personas, fuera de pantallas donde puedan buscar y reproducir, no imágenes de pantalla, sino buscar y reproducir lo que está diciendo, más capacidades tendrán. Sabemos que los padres tienen una enorme influencia, puesto gran, pero es enorme, en el desarrollo de una función tan compleja y tan enriquecedora para su inteligencia. Conversaciones diarias van a contribuir a enriquecer el vocabulario, a mejorar la comprensión, a organizar el discurso, pero también la actitud hacia la lectura pueden conseguir, creédmelo, que el niño domine el lenguaje, una herramienta fundamental para desenvolverse en el mundo. A veces cuando yo digo la lectura, no se trata de que el niño lea, porque no tiene todavía la capacidad de distinguir grafemas hasta los 6-7 años. Un grafema es algo escrito. Lo que el niño va a desarrollar con el lenguaje es que le lean el cuento, que aparte de desarrollar, como he hecho en otras charlas, el desarrollo emocional e intelectual, va a favorecer muchísimo la cantidad de vocabulario. Y es inexorable, la cantidad de vocabulario es el equivalente a más inteligencia, porque soy capaz de delimitar con más precisión aspectos más nimios. Y si soy capaz de delimitar aspectos más nimios de la inteligencia, también soy capaz de percibirla y darle el valor diferencial, con lo cual tengo en mi software, en mi cerebro, la capacidad de distinguir aspectos que si no los tuviera pasarían desapercibidos. Ok, si yo no sé nada de otra materia, entonces yo no voy a distinguir si una operación o algo de historia no va a estar. Vale. El que tenga el lenguaje les ayuda en todas las áreas absolutamente. Bien. Voy a darles unas estrategias que van a ayudar a vuestros hijos a desarrollar un lenguaje más rico. Háblale mucho. Hablar con el niño es darle la oportunidad de aprender el lenguaje. Los expertos coincidimos en que desde la más tierna infancia, cuanto más se expone al niño a nuevas palabras, mayor es su vocabulario. Sin embargo, no todos los progenitores son igual de parlanchines. Unos autores de la Universidad de Kansas comprobaron que mientras que algunos padres pueden intercambiar con el niño unas 300 palabras por hora, otros alcanzan las 3000. Los datos son muy claros. Las mujeres conversan mucho antes y mucho más con el niño que los papás, las madres. Esto se debe a una diferenciación de roles que se da en el origen de nuestros tiempos. Mientras los hombres solían salir a cazar, las mujeres se quedaban más con los bebés, pero no en todas las culturas. En nuestra cultura sí, pero por ejemplo puedo nombrar la cultura Yanomami, donde las mujeres se van a cazar y los hombres se quedan cuidando a los niños. ¿Quiénes hablan más con los niños? Los hombres. No es una cuestión solamente cultural, es una cuestión también de desarrollo. Ellos tienen una capacidad de hipocampo y de las zonas del lenguaje que antes he dicho, el área de Broca, más desarrollada en aquella cultura. Luego podemos modificarla. Bien. Por cada 3 o 4 madres que están vigilando a sus hijos suele haber solamente un padre en nuestra cultura actualmente. Bien. Esto no es una observación y esto no es un detalle inicuo, esto es un hecho. La mayor especialización de la mujer en tareas de comunicación ha equipado su cerebro a lo largo de la evolución con unos 200 millones más de neuronas. Tenemos más cantidad de neuronas si leemos cuentos, si trabajamos con ellos, si les hablamos de cosas diferenciales. Estos millones de neuronas en áreas cerebrales del lenguaje que en el hombre van a producir una capacidad de percepción, de discriminación, de estar a gusto, porque discriminan más detalles que si no lo hubieran tenido. Es quizá la mayor diferencia que hay entre el cerebro del hombre y la mujer.
Y sin duda voy a invitaros a que si eres hombre observéis cómo las mujeres de vuestra familia se comunican con el niño. Normalmente yo pido siempre que haga una salida de expresividad verbal para ayudarles a entenderlo de otra manera. ¿Vale? Desde el mismo nacimiento podemos hablar con nuestro hijo calmadamente, pero de una manera fluida. Es más, en casi todos los ciclos que estoy dando ya hay datos que nos indican que cuanto más se haya hablado in útero, sé que aquí no estéis embarazadas, cuando más se haya hablado in útero, más capacidad de vocabulario, con lo cual más correlación con la inteligencia va a tener in útero. Desde el mismísimo concepción, perdón. ¿Bien? Los papás no solemos saber qué decirle a un bebé, es algo porque no se ha estado dentro, es decir, con alguien que no has tenido la misma relación con una madre, hay como más bloqueos. Y sin embargo son muchas las cosas que podemos hacer. Podemos describir lo que vas viendo por la habitación. A veces he trabajado con padres que les cuesta muchísimo y me dicen, ¿cómo puedo yo? Porque mi mujer ha tenido que salir y tal, y amigos que me dicen, vale, descríbele simplemente eso, y vais a ver el niño que de repente empieza a reírse, o empieza a hacer cosas, está asimilando cosas con el sonido diferente de quien lo hacía siempre. Lo que has hecho en el trabajo, simplemente hablarle, porque al mismo tiempo se va fluidificando esa expresividad, o un partido de fútbol. También podemos deteneros un minuto para decirle cómo te sientes ese día particular, hablar de emociones, para ir desarrollando la inteligencia emocional, de la que ya trabajé. Intentar hablar al niño de frente, que te mire a la cara, si es un bebé, si es mayor, que te mire la expresión. Esta zona es muy importante, sobre todo entre los ojos y la boca, ¿vale? Y cómo mueves la lengua para generar el habla. La próxima vez que hablemos con un niño menor de 1 año, fijaos en sus ojos. Miran principalmente a la boca. Si es un niño menor de 1 año y medio, por ahí, miran principalmente a la boca, a ver cómo lo hacemos. Si no lo hacen, debemos redirigir la atención hacia la boca. Bien. Aquí ya os puse un ejemplo, aquí tenéis otro. ¿Veis dónde miran los ojos de los niños? Están viendo cómo mueves, cómo haces eso. ¿Tú cómo haces eso? Te está diciendo constantemente. Porque es importantísimo. No está mirando a los ojos, está mirando arriba al triángulo de la boca. Como has dicho caballo, y el niño de repente se ríe, porque ves un sonido que no gestiona bien. La palabra caballo asociada a una imagen va a generar unas capacidades de inteligencia que después le permitirá asociar sonidos, por ejemplo, una onomatopeya, tocotoc, tocotoc, tocotoc. Eso es el caballo para nosotros, pero para él no, porque quizá no haya visto un caballo. Va asociando, y va asociando también a otras imágenes. También vamos a intentar ampliar su universo. No limitar la comunicación solamente al entorno más cercano, a lo que hacemos aquí. Muchos padres pasan los primeros meses una especie de burbuja en la que todo el universo del niño se limita a 4 paredes y se circunscribe a las necesidades de lo que hay, el parque, el supermercado. Vale. Va a disfrutar de encontrar distintos entornos y personas que enriquezcan esas capacidades, que son lingüísticas. Estar expuesto a objetos, a situaciones distintas, a cómo nombran personas diferentes, quizá de la familia, los abuelos, a de repente imágenes, cuando somos muy pequeñitos, de cacharros que tengan que nosotros no utilizamos, va a ampliar muchísimo esa capacidad de vocabulario y a expandirlo. Da igual que vayas a la ferretería a comprar, qué sé yo, lo que sea, que el niño te va a mirar de una manera inusitada, viendo cómo articulas palabras que tienen un sentido y que un señor detrás de un mostrador va a ir a buscar algo. Eso es lo que está aprendiendo. Cuando más precoz es muchísimo mejor. Asimismo, descifrar los sonidos de distintas personas, cada una con un acento, y su forma de pronunciar va a permitir que el niño afine su capacidad de incorporar los sonidos de su propia lengua, o incluso de otras lenguas. Hay una investigación fantástica, tendrá unos 10 años, donde el niño era capaz de distinguir, medido en resonancia magnética, in útero, si se la estaba hablando personas diferentes de sus padres, si se le estaba hablando una persona de su idioma, de personas de otro idioma, y se replicó en varios países. Bien. Ampliar el círculo social entonces del niño mejorará la capacidad para comprender mensajes y lo enriquecerá. Por ponerte el ejemplo más sencillo, puede que en tu casa cocinéis con vitrocerámica y en casa de los padres con gas.
Esta pequeña diferencia, discrepancia, permitirá que si vais de visita a casa de tus padres, vuestro hijo esté expuesto a palabras como gas, cerilla, quemador, y que utilizáis todo lo que está asociado. ¿Por qué? Porque todos los estudios nos están indicando que a más vocabulario, es decir, palabras que se puedan vocalizar, más capacidades de inteligencia para discriminar algo que después le va a venir muy bien. Lo que estamos haciendo no es introducir en la memoria hasta 5.000 palabras, dependiendo de qué familia. Al día pueden entrar en la... dependiendo de la familia, pueden entrar en la mente del niño. ¿Qué está haciendo? Que cada vez esas muchas zonas del cerebro estén más abiertas a recepcionar muchas más capacidades. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Que, por ejemplo, con niños que tienen otro tipo de circunstancias, por ejemplo, si la hiperactividad es un problema para muchas familias, si tienen el lóbulo frontal, como os dije, más liviano o más pequeñito, a más vocabulario, más peso para frenar, porque tendré la capacidad de ponerle palabras para decir, ahora es momento de frenar, porque estaré más atento a lo que no debo hacer en este justo momento. Y ese vocabulario es el contrapeso justo, el único además que lo puede generar, para evitar que sea alguien de fuera, mi papá y mi mamá, el que me genere vocabulario externo. Bien. Si además viven en otro barrio, al que tenéis que llegar en coche, escuchar palabras como aparcamiento, parquímetro, ticket. El contacto con otras personas es una fuente de enriquecimiento siempre. Otra manera de ampliar es a través de canciones y de lectura. Hoy os hablaré fundamentalmente de lectura. Y las canciones, por cierto, las canciones de la infancia, casualidad, casi nunca se olvidan. Hay canciones que se repiten constantemente, porque estamos en el periodo de mayor sinaptización, lo diré de otra manera, es cuando se guardan esas experiencias que nos hacen luego generar. Si no generamos el interés de almacenar vocabulario, después habrá problemas muchísimos para que les sea interesante y motivante el aprendizaje de palabras que sean diferentes. Bien. Rescata canciones de tu infancia, cántalas a vuestro hijo, conseguir discos de música infantil o escucharlos en casa. Los niños se aprenderán las letras de memoria, es asombroso. Podemos recordar, cuando realizaba yo el taller de memoria, he tenido personas que recuerdan canciones perfectamente largas, cantadas de aquella época, de cuando tenían 15, 16 años, y ahora están teniendo problemas incluso de demencias preseniles, donde no eran capaces de recordar que habían desayunado hacía hora y media. Es curioso. Además, también se sabe, se trabaja el vocabulario en la infancia, se está trabajando en un proyecto sobre el Alzheimer. Hay dos tipos de investigaciones que se están llevando, por ejemplo, con el Alzheimer. Una es alrededor de unas células y la que más se está investigando es la tau. La tau es algo que está a nivel de aminoácidos dentro de las neuronas. Os explico esto. La correlación que existe entre más vocabulario hayan tenido en la primera infancia hasta los 10 años y la menor probabilidad es desarrollar Alzheimer de mayores, es absolutamente demostrable ya. De hecho, las experiencias intelectuales con palabras son un preventor de situaciones de riesgo como el Alzheimer, precisamente porque eliminan ese tipo de sustancias. Bien. Entre los 2 y los 5 años de edad, los niños viven una auténtica explosión, decía, de aprendizaje. Para ellos una semana es una cantidad de tiempo importante a lo que a aprendizaje se refiere. A nosotros nos puede parecer algo anodino, pero multiplicar 5.000 por 7 en el mejor de los casos. Son 35.000 palabras. Y en este sentido, ¿recordaríamos 35.000 palabras? Sería difícil, ¿no? Bien, pero ellos sí, ya las reconocen, ya ven que eso ha tenido un sentido. Y en este sentido os quería transmitir algunas de las cosas que podemos hacer en casa con niños pequeños que son muy sencillas y que no implica pensar en ellas en formato de deberes, sino simplemente en hacer cosas en nuestro día a día cotidiano y que les va a ayudar mucho a su desarrollo intelectual y emocional. Esto mismo lo escribí durante el periodo de confinamiento para dar actividades a las familias, para que tuvieran actividades que fueran eminentemente no solamente lúdicas, sino sobre todo de desarrollo de nuestros hijos. Inculca en tus hijos el amor por la lectura. Un proverbio dice que si eres capaz de leer esta frase, debes agradecérselo a un profesor. Es cierto que se aprende a leer en la escuela, pero sin dudas, el amor por la lectura es algo que se siembra y crece sobre las piernas de los papás, o de las mamás, claro.
Hay muchísimos cursos que prometen enseñar a leer con 3 o 4 años, pero no hay ningún estudio que indique que aprender a leer a edades tempranas beneficie al niño de alguna manera, porque estaremos precipitando. Lo que hay que hacer no es que lean, sino leer, porque ellos van a leer con el hemisferio derecho, que son imágenes, y eso es lo interesante. Sabemos que los niños que disfrutan de la lectura, esto sí, son aquellos que crecen amando los libros. Tienen un vocabulario más rico, comprenden mejor lo que leen, redactan mejor y cometen también menos faltas de ortografía. Por ejemplo, según el último informe de PISA, un análisis internacional de rendimiento de estudiantes, los niños que viven en casas donde hay 200 libros o más obtienen un rendimiento escolar de más del 25% que aquellos que viven en casas con pocos libros, por ejemplo, 10 o menos. Bien. No es de extrañar, por ejemplo, que en el 2015, la ganadora del Global Teacher Prize haya sido otorgado a una autora, una maestra, cuyo principal mérito ha sido inculcar el amor por la lectura a sus alumnos y conseguir que lean una media de 40 libros al año, de manera motu propio, frente a los 8 que leen de media en otros institutos. Esto explica que cada semana sus alumnos leen un libro distinto. Unos días antes de que se le concediera el premio, esta maestra de Maine, os lo he traído para que entendamos la importancia de esto, Maine está en Estados Unidos, desveló en una entrevista el secreto de su éxito. No es otro que el de dejar que el niño elija cada semana el libro que más le apetece leer. Es sencillo, en base a sus propios intereses. Cuanto más amplia sea la biblioteca, yo acompaño mucho a mi hijo a bibliotecas, cuanto más distantes y más distintas y más creativas sean, muchísimo mejor. Vale. El rato de lectura siempre es un rato mágico para el padre y también para el niño, padre-madre, claro. Sentados sobre los pies del papá o de la mamá o tumbados en la cama. Los niños a los que sus padres leen cuentos todos los días conocen más palabras, tienen más agilidad para reconocer palabras escritas, tienen más agilidad mental para discriminar y adquieren el hábito de la lectura diaria. Intenta hacer de ese momento algo especial, que no sea algo por obligación, que sea algo que podamos disfrutar. Que el cuento que queréis que le leas, ponerle entusiasmo al leer, que sea algo muy creativo. Sé que el cansancio a veces a los padres nos lleva a no poder más, cuando madrugamos o cuando hacemos cosas, pero es un rato mágico y además estáis sinaptizando, estáis generando, es como sembrando capacidades en el niño que nunca olvidarán y son capaces de estar hiperatentos. Yo he trabajado con niños enfermos de todas las condiciones, con trastornos, se están quietos, están escuchando, están disfrutando y están pidiendo más, aunque ya sean las 11 de la noche que no podéis ya con el alma, ¿vale? El ratito de cuento ofrece además una oportunidad única para construir un vínculo y una buena memoria. Cuando estamos tumbados con nuestro hijo, el cerebro lo que hace con ese contacto físico, estamos hechos para el contacto. Fijaos también cómo necesitamos a veces contactar con las personas que queremos, porque necesitamos. Parte de los problemas que hubo en el confinamiento es que no podíamos tocar a las personas que más queríamos. Los adolescentes se vieron más afectados precisamente por eso, porque una cosa es ver en pantalla y otra cosa tocar. Es la misma diferencia, por ejemplo, que escribir algo por ordenador, tecleando, que escribirlo en POSIT. Ya la memoria emocional ya es diferente, tocarlo es muy diferente. Y lo que hace el cerebro es generar oxitocina. La oxitocina es lo mismo que se genera cuando vais a parir las mujeres de manera natural. Es la hormona del amor. Okay. La lectura de un cuento es también mi rato particular favorito para sumergirme en el mundo de los recuerdos e intento ayudar a desarrollar un estilo de pensamiento positivo. Cada noche, antes de dormir, repasamos el día, qué es lo mejor, intento que se queden con lo mejor del día, añadimos detalles a sus recuerdos, como os expliqué la semana pasada, y qué más, y qué pasó, porque si no van a hacerlo brochazo gordo, vamos a intentar distinguirlos, fijándonos en 2 o 3 cosas buenas y divertidas que me han pasado, porque así no solamente voy a liberar oxitocina, sino también liberaré serotonina. Soy importante para quien me escucha y la serotonina, estoy tranquilo, estoy en paz, no tengo por qué estar. Porque cuando el sistema nervioso simpático se calma, aparece elevadamente el parasimpático, que es el que nos da precisamente la capacidad de dormir, de desconectar. Ok, si yo tengo el sistema nervioso simpático demasiado elevado porque me ha pasado algo,
me ha pasado algo con el profesor, no he hecho los deberes, o me ha ocurrido algo con un amiguito en el cole, los niños empiezan a tener problemas de rumiaciones o otro tipo de cosas. Es importante que acaben el día con emociones en las que se generen estas dos neurotransmisores, que son la oxitocina, que también es una hormona, y la serotonina, que también es ambas cosas. Okay, vale, primero, si tuviera que elegir, ya os lo he dicho varias veces, solamente una de ellas, cómo trabajarlo, sería trabajar el vocabulario para desarrollar el lenguaje y la inteligencia. Cuando tenemos un niño de 1 a 6 años es importante que le leamos cuentos, porque cuando van a la escuela, una de las cosas que más hacen los profesores es explicarle cosas, leerles cuentos, ponerles nueva información, y también es una de las principales cosas que hacen sus amiguitos, que traen palabras nuevas, con vocabulario nuevo desde sus casas. En este sentido, los niños que están ahora, por ejemplo, los que viven en el confinamiento, que estaban en aislamiento, no tuvieron la posibilidad de acceder a ese contacto nuevo. Si no se hacía, por eso lo escribí ahí. Pero aunque ya no estemos en aislamiento, Dios bendito y que no vuelva jamás semejante cuestión, es necesario que no exista un aislamiento pensando que la escuela va a hacer lo que es mi deber. ¿Me explico? Y muchas veces hay una delegación de lo que la escuela debería hacer, y no es así. En esta foto, ¿usted cómo hace para que lea el suyo? Pues vais a ver una madre que está dando en el modelo de la pantalla del smartphone, vale, y una madre que está leyendo al lado. Bien. El cerebro está preparado genéticamente, para interesarse por cuestiones, por historias, porque va de atrás hacia adelante y genéticamente tenemos que anticipar situaciones. En las cuevas de Altamira se veía que las cuevas de Altamira tienen muchísimas historias. Ahí están trabajando, aparte de arqueólogos y otro tipo de cuestiones, se está trabajando muchísimo a nivel psicológico. Se generaban cómics, historias de cómo iban a hacer, no de lo que habían hecho, sino de lo que tenían que hacer para conseguir el mamut más grande y que la familia pudiera sobrevivir. Es decir, estaban haciendo una prospección y en su lenguaje estaban diciendo qué es lo que tenían que hacer, con detalles finísimos, de una estructura muy adecuada. Bien. Entonces, razones para leer hoy al menos un cuento a vuestros hijos. Les ayuda a adquirir vocabulario, mejora su capacidad de concentración. Ya os comenté, no de atención, de concentración, porque tienen que estar con eso, y si el otro interrumpe, van a seguir el cuento, y el otro ¿qué te va a decir? Y además yo tengo que seguir la secuencia, con lo cual voy aumentando la atención perseverante, la concentración perseverante y la concentración con palabras específicas. Es una habilidad muy importante para escuchar. Por ejemplo, niños con TDAH o otro tipo de problemas neuro, hay muchas dificultades para discriminar determinadas matices. Les ayuda en las relaciones sociales, sí. Los estudios indican que cuando un niño tiene un buen vocabulario se siente más seguro en sus relaciones con los demás. Tienden a intervenir más, participan más en decisiones grupales, porque tengo más capacidad de defenderme con palabras. La palabra nos hace libres. Le ayuda a leer más rápido, que le va a venir muchísimo mejor, para saber entender qué palabras luego van a ser. Con lo cual anticipa antes qué es lo que se está pidiendo en el libro. Y mejora, por supuesto, el rendimiento académico. Y esto es muy importante. Les ayuda a leer y a expresarse mejor. La capacidad de lectura es posiblemente el mejor predictor. Y ya todos los datos, no solamente a nivel psicopedagógico, sino neuropsicológico, nos están diciendo que es el mejor predictor. Vale. La segunda cosa que os quería comentar es que juguemos con ellos. Jugar en familia es más que entretener a un niño, es aprender a convivir y socializar, estimula la creatividad, se familiarizan con las normas, toman ejemplo de la honradez, por ejemplo, al saber perder, pero también genera una autoestima haciéndoles ver que nos importan. ¿Y por qué es importante jugar con el tema del lenguaje y del habla? Porque jugar con otros implica comunicarse con el habla, va a generar situaciones en que de repente tengo que ir muy rápidamente, en milésimas de segundo, a tomar una decisión sobre qué decir y ahora qué hago y qué organización tomo sobre esto. ¿Esto es operativo ahora? ¿Es bueno? Aprovechar el día para jugar a todo tipo de juegos, puzzles, pero sobre todo en grupo. No voy a entender. También hay una cosa que a mí me interesa muchísimo, que es la psicomotricidad.
Por ejemplo, durante el confinamiento, el estar sentado todo el tiempo, el sillón, a la cama, el no haber podido salir, afectó muchísimo. ¿Quiénes más? A los que necesitan más expansión, el no poder jugar en casa frecuentemente en zonas bastante reducidas. Utilicemos de alguna manera, es importante que rebajemos un poquito las normas y que el niño efectivamente se pueda subir al sofá, pueda hacer algún tipo de cosas. Esto lo escribí para la pandemia particularmente. Ahora no quiero que ningún padre o madre me venga buscando a decir, ya tienen el parque. Esto lo escribí para aquel momento. Pero es importante que en casa también haya una zona de movimiento, de expresión, Vale. Es importante también que no solamente jueguen ellos, sino que juguemos con ellos, saltando, corriendo por terreno irregular, frecuentemente. Ya tienen mucha actividad con relación con la memoria y la inteligencia, o trepando, por ejemplo, a un pequeño árbol. Sí, trepando a un pequeño árbol, no pasa nada. Van a buscar cómo poner, yo trabajo mucho con la neuropsicomotricidad, ya os comenté de la parte alta, de los brazos, de las manos, de los pulgares, pero no os he hablado nunca aparte del equilibrio, no os he hablado nunca del trepar, y tiene que planificar, estructurar, que no se caiga, siempre con el cuidado y la prevención dependiendo de la... La tercera cosa que podemos hacer es hablar con ellos, compartir emociones y redirigir su interpretación de lo que ven. Por ejemplo, ¿os acordáis de Bruno? Vale. Si os gustó la película, o les gustaba cantar, en esa película, en esa canción, se decía que no se hablaba de Bruno. Bruno no se habla. ¿Por qué estoy hablando de esto en el tema de la comunicación y el lenguaje? Bien. Esa película dice que todos necesitamos ayuda. La hermana más fuerte, si lo recuerdan ustedes, es Luisa, se encarga de todas las tareas duras, ella solita. Pero hasta las personas más fuertes necesitan ayuda. De lo contrario, desarrollamos tics, estrés y con el tiempo ansiedad. Ninguna persona puede hacer todas las cosas por sí sola, pero cuando un niño está viendo una película y una persona muy fuerte, por ejemplo de Marvel, ¿con qué se identifica? Alguien ultra mega poderosísimo. Sí, los seres humanos somos seres limitados por naturaleza. No necesitas ser el que más. Estamos en una sociedad hipercompetitiva. Y aprovechar que estamos metiéndoles vocabulario para que expresen y que nos oigan decir, no necesito ser el más fuerte. ¿Bien? Porque si no, su identidad será solamente esa. Que no hay que ser perfectos. Esta hermana, Isabela, es la hermana perfecta. Tiene un pelo esplendoroso. Es responsable, siempre está perfecta, pero la realidad es que nadie puede ser perfecto, nadie. No seamos demasiado exigentes con nuestros hijos. El exceso de exigencia deriva en tristeza, porque nunca se van a alcanzar los estándares de una suficiente perfección. Muéstrales tus imperfecciones, reconoce tus errores, tus propios errores, y recuérdales que no tienen que ser perfectos para satisfacer, y mucho menos ni a sí mismo ni a los demás. Que no tenemos que estar siempre alegres. La tía Pepa está alegre, pero es una cara falsa, lleva una máscara, realmente. Controla el clima con sus estados de ánimo. Le han hecho creer que la felicidad de los demás depende de su estado de ánimo. Eso, los niños, es una película para trabajar psicológicamente. Y cuando estamos hablando con los niños por una película, vale, es difícil hacer pausas, porque les va a interrumpir, se van a mosquear, pero luego es importante dedicar un rato para hablar de todo este tipo de cosas, ¿vale? Eso es una carga muy pesada que provoca una situación muy vulnerable que se llama codependencia. Sentir que los demás dependen de mí, o que yo dependo del estado emocional de los demás. No pidamos a nuestros hijos que hagan las cosas por ti, y no les haga sentir que tienen que estar siempre contentos. Podemos estar tristes, podemos tener toda la paleta de emociones. Todos tenemos derecho a sentirnos tristes. Y sobre todo, que hay que hablar de los problemas, que lo que no se habla se somatiza. Y al revés, que lo que no se habla, perdón, lo he dicho al revés, que lo que no se habla se somatiza, se queda en el cuerpo. Y lo que se habla sale fuera y ya no necesita el cuerpo sentirlo, ni estar rumiando, ni dándole vueltas. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque al hablar necesito vocabulario, y cada vez voy necesitando
más límites para hacer entender cómo yo me siento. Yo les invito, aparte de esta, hay una segunda escuela de familias, que ya está grabada también, del año 21-22, que es Escuela de Familia para Adolescentes, que volveré a hacer posiblemente el próximo curso, en el cual una de las variables más importantes es que el adolescente sea capaz de poner palabras delimitadas a lo que se está intentando hacerse entender de lo que le ocurre en su interior. Y hay una película que yo he nombrado mucho en adolescentes, que podéis trabajar también con niños, que es Del revés. Yo la pondré algunas secuencias en próximas ediciones de la Escuela de Familia, y es importante entender eso. Imaginad esta secuencia. Un niño está explicando a su mamá qué ha pasado, y la mamá no para de interrumpirlo, o el papá. No es eso, y no le deja. Pues, le da soluciones. Lo que tendrías que haber hecho es esto y aquello. Lo más importante es bajar a su nivel, callarte, punto, escuchar, y que el niño darle tiempo para que conecte con las 5 o 6 áreas del cerebro, que desarrolle toda su experiencia. Si no, estaremos haciéndoles entender que sus problemas o son menos o no son importantes, o aún peor, que no son ellos capaces de desarrollar capacidad de expresión. Eso genera muchísima más capacidad de conectar el cerebro intelectual con el emocional. Y ya sabemos que el emocional es el primero en surgir. El tío Bruno de la película sí veía los problemas, y por eso la abuela ordena que nadie hable con Bruno. Es importante que enseñéis a vuestros hijos que hablar de los problemas, no solamente a escuchar, sino a hablar, estamos en el tema del habla, es la mejor manera de cuidar su salud mental. Y recientemente aquí en Albatera se ha aprobado el primer plan de salud mental que yo elaboré. Bien. Encanto, es la película, es el título, es en realidad una película sobre los traumas generacionales o los traumas intrafamiliares. Dificultades que se pasan de generación en generación y de mandatos familiares. Este es el más listo, este no será capaz de llegar a nada, las señalizaciones que han podido ocurrir. Los papeles que asignamos a nuestros hijos dentro de la familia frecuentemente vienen también de cosas no habladas y que las hemos visto en nuestra familia de origen. Y es muy curioso, porque cuando alguien va ya de adulto a la familia de origen, pierde el rol de lo que tenía y se empieza a comportar de nuevo como era en su familia de origen. Es el rol que se pierde. Y las capacidades incluso intelectuales y de habla se minimizan dependiendo de la edad, de lo que su cerebro esté pensando, en qué entorno estoy. Podemos aprovechar su interés por las canciones para hablar de estos temas tan importantes para el desarrollo emocional. Yo he puesto esta película, pero os puedo nombrar, yo qué sé, un montón. No hace falta que sean de dibujos. Bien. Podéis comenzar con estas preguntas que yo os sugiero. ¿Por qué le pica el ojo a Luisa? ¿Cómo se siente Isabela con su boda? Si no quiero hacer spoiler, mi hijo me llama spoilero, yo no os voy a hacer eso. ¿La habéis visto? ¿Sí? Vale, pero ya, secuencias, o hay otras como Frozen, o hay muchas, pero siempre podéis hacer preguntas para que el niño esté atento y desarrolle con su capacidad lo que está ocurriendo. Una película, antes la he nombrado, Frozen, a mí me encanta, la primera de Frozen, me encanta para trabajar las emociones con el niño. Hay un muñeco de nieve que busca abrazos calentitos. Y está la niña con toda la secuencia del príncipe azul. Y no existen príncipes azules, cada vez tenemos más la sensación de lo del alma gemela. Y es falso. Nuestra alma gemela, nuestro primer próximo, somos nosotros mismos. Imaginar eso, y las relaciones se construyen no desde las emociones y la idealización. Las relaciones válidas se construyen desde el neocortes, la capacidad de generar día a día con trabajo una relación que sea válida y que nos mantenga unidos con un futuro adecuado. Todo lo otro, y el daño que ha hecho ciertos medios, es añadir idealizaciones durante el periodo de adolescencia de que va a venir alguien y otra película que también os recomiendo sobre parte de lo mismo es REC 2, que me encanta porque tiene parte de lo mismo. Tú sabes que si tienes un problema, por ejemplo, le digo a mi hijo, ¿tú estás alegre todo el tiempo? A veces mi hijo me ve cansado, triste. Cuando era más pequeño me hacía así. Cuando caí enfermo, él lo que quería es que el papi no estuviera enfermo. Claro, todos los niños tienen secuelas cuando ven a su papi enfermo. Tú sabes que si tienes un problema en casa o en la escuela, no se lo puedes contar a papá y a mamá, que estar callados
no implica eso. Esa es parte de lo que podemos decir, porque si de repente ocurre, vamos a poner un bullying, un acoso escolar, o le han hecho hacer sentir mal, si no hemos trabajado todo esto antes, va a sentir que no puede decirlo. Como te chives, te vas a enterar. Esas son las secuelas. O mis padres no me van a entender, o lo ha intentado decir, ya hablaré de esto en su sesión. Lo que tienes que hacer, en lugar de entender sus miedos, sus secuencias, lo que primero el niño necesita es salir de lo que se llama alexitimia forzada. Esas palabras tan raras, que también os estoy dando vocabulario nuevo para que lo aprendamos, esa alexitimia forzada es no tener la capacidad de contactar con las emociones para ponerles palabras. Cuando yo no pongo palabras a mis emociones, estoy perdido, soy una hoja al viento. Y necesito anclarme en que lo que yo siento es exactamente esa palabra la que está definiendo mi estado en algo tan abstracto como una emoción. Pero cuando los padres están educados en ese tipo de cosas, son capaces de parar y, oye, que yo estoy así, no me apetece o no tengo por qué estar. Y frecuentemente, si son educados en no pasa nada, todo está bien, se apacigua, generamos muchísimas patologías familiares. O simplemente tener presente esta historia para no repetir pues estas historias de familia. Jugamos a las instrucciones también a nivel de vocabulario. Este es un juego que hago de vez en cuando y les gusta con mis hijos. Cada uno con su edad y su complejidad, más pequeños también, seguir instrucciones en algo más difícil de lo que pueda parecer a primera vista. Para seguir una instrucción, el cerebro tiene que poner en marcha un complejo mecanismo que en esencia es el mismo que tú tienes que seguir para montar un mueble del IKEA, que tela marinera, a veces. Bien. En primer lugar, tienes que entender partes del mensaje. Para ello, tenemos que recuperar de tu memoria distintos significados. Si, por ejemplo, las instrucciones de montaje indican que debes ensamblar estos 4 tornillos, que se llama Skungen, le he puesto hasta el nombre, en la cara posterior del tablero superior de una estantería, tu cerebro tendrá que realizar un proceso complejo. A mí me gustan mucho los juegos de montaje, no voy a decir tampoco las marcas comerciales, hay muchas, pero los montajes que van a tener que ir siguiendo, atención, con supervisión y adecuadas a su edad. Bien. Para un niño de 1 año entender que debe poner su pañal en el cubo de basura puede ser algo tan complejo, de verdad. Esto, y para el de 5 comprender que preparar la pizza debe poner primero el tomate y luego el queso, y por último los ingredientes en trocitos, como puede ser para ti montar la última estantería estrambótica del IKEA. Bueno, en consecuencia, dar instrucciones puede ser un juego complejo y estimulante para mejorar la comprensión y la capacidad de vuestro hijo de trabajar con las palabras. Os vais a sorprender de lo difícil que puede llegar a resultarles seguir instrucciones, porque se abalanzan las emociones, porque va más rápido su velocidad de procesamiento de la gana de hacer algo, porque ellos lo han pensado, que de seguir la secuencia de lo que es. Y ese es el aprendizaje. Tienen que estar atentos a lo que hacen y montarlo. Por lo tanto, hay algo visual, lenguaje y manipulativo que les va a ir moviendo. Se van a saltar un montón de secuencias. Bien. Una frase tan sencilla, en otro ejemplo, como guarda cochecitos en la caja grande, va a requerir todo un esfuerzo de un niño de 2 años, y algo más compleja como sirve la leche en la taza, pon 2 cucharadas en la mesa o busca 2 servilletas en el segundo cajón. Va a ser todo un desafío para un niño de 5. ¿Por qué? Porque ahí hay 3 órdenes y las secuencias es algo que cuesta. Por tanto, tendrá que memorizarlas, razonarlas, ha interiorizado su lenguaje y ejecutarlas. Vale. Esa secuencia lo que va a hacer es que no se abalance, que simplemente coja 2 servilletas, las busque, no se acuerde si estaban en el segundo cajón o qué sé yo, donde están las cucharas, y las líe. Y debemos repetirlas. Porque ¿qué estaremos haciendo? Estructurando las secuencias para saber que cada momento tienen que hacer algo con tranquilidad. Además de practicar con las tareas cotidianas, también podéis jugar con vuestros hijos dándoles instrucciones. Da un salto, luego una palmada, esto lo hago yo mucho en terapia, y termina con una voltereta, por ejemplo. Las volteretas es muy terapéutica, es muy interesante. Yo suelo hacer secuencias. Ahora vamos a hacer cosas, por ejemplo, equilibrio, mientras tiro una pelota, y ahora digo una letra o una palabra encadenada. Bien, cuando estáis en casa podéis hacerlo muchísimo más añadido. Un salto, una voltereta, un juego. Vale. Tanto los juegos en la vida cotidiana como en el colegio o en casa, debemos ajustar la longitud y la complejidad de las instrucciones a este hijo en concreto,
viendo que les puede interesar o no y buscando su propia motivación. Si le ayudáis a prestar atención cuando le estás dando esas instrucciones, también cuando notáis que no ha descifrado con el habla que le hemos dado lo que le estamos pidiendo, le debemos ayudar y veréis cómo inmediatamente. El problema es que muchos padres desesperan y lo que quieren es que a la primera los niños obedezcan. Frecuentemente los niños no han interiorizado, no tienen la secuencia realizada en la cabeza y es como meter un software más elaborado a un hardware no preparado. Bien. Ayudar, por tanto, a seguir instrucciones va a permitir que mejore la capacidad de concentración, la velocidad de procesamiento, la capacidad de ejecución. Vale. Expandir las frases, esto lo hacen muchos padres. El lenguaje no solamente es vocabulario, son frases. Los niños pasan de holofrases, agua, a quiero agua que tengo sed, por ejemplo, y necesitan todo un proceso. La gramática va a permitir combinar palabras para construir significados y es una función algo más difícil de adquirir. Uno de los más interesantes de la gramática es que si se combinan las mismas palabras de diversas maneras, podemos crear significados totalmente distintos. Por ejemplo, en este ejemplo de niños menores de 5 años. Valentina no quiere gusanitos porque está enfadada. Tiene una interpretación distinta a la de Valentina está enfadada porque no quiere gusanitos. Es completamente diferente. En el primer caso la tristeza es causa y en la otra es consecuencia. En el caso de que no quiera gusanitos porque está enfadada, su hermana mayor va a intentar consolar a Valentina dándole un abrazo. Mientras que si Valentina está enfadada porque no quiere gusanitos, su hermana puede que le ofrezca intercambiar los gusanitos por su bolsa de patatas. Es diferente, porque ha entendido a la percepción que los gusanitos en este caso era el problema. Llegar a una conclusión como la que acaba de entender la hermana mayor de esta niña, de Valentina, requiere un dominio de las reglas del lenguaje que los niños no tienen. Entonces muchas veces se les frustra innecesariamente. Hay una gran diferencia entre ser capaces de comprender las reglas del lenguaje y ser capaces de emplearlas. La niña las está entendiendo y está diciendo, gusanitos no, vamos a poner una niña de 2-3 años, gusanitos no. Vale, eso significa cualquiera de las dos cosas, pero interpretamos luego muy rápidamente, pues ahora te quedas sin gusanitos. Es asombroso, en lugar de lo mismo lo que está diciendo es ¿por qué a mí no me ha comprado gusanito como a la tata? Es un ejemplo. Bien, y eso genera un bloqueo. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el lenguaje? Que la niña estará autoatribuyéndose que no es capaz de percibirse como agéntica, como capaz de desarrollar un lenguaje para defender sus propias opciones. Y eso tiene mucho que ver con la inteligencia, créanmelo. Bien. Voy a pasar. Bien. A medida que el niño crece podemos ampliar sus frases, decía. Este ejemplo. He visto una ardilla, dice Gabriela. Sí, hemos visto una ardilla marrón que estaba subiendo al árbol o por piñas, ¿verdad? El niño solamente ha dicho una ardilla. ¿Qué ha dicho la madre? Esto lo hice yo precisamente anteayer con mi hijo. Le añadí varios retazos cada vez mayores. Con 9 años no es lo mismo que con 6. Vale. Martín, el coche de papá se ha rompido. Bien. Muchos padres se ríen de esto, qué gracia. No. Sí, tiene razón, el coche de papá se ha roto y lo hemos llevado al taller. Como vemos, el papá no señala los errores del niño, sino que simplemente le devuelve el mismo mensaje, pero de la manera correcta. Los expertos en la adquisición del lenguaje y los psicólogos aseguramos que, a menos que sea un error muy reiterativo, corregir las frases del niño sin señalar explícitamente que ha cometido un error es la mejor manera de ayudarlo a interiorizar y utilizar la gramática adecuadamente. En lugar de decirle te has equivocado o reírse, sí, esta palabra, el coche de papá se ha rompido. Sí, cariño, el coche de papá se ha roto, porque todavía no tienen las reglas gramaticales. ¡Ja, qué gracia! El niño se ruboriza y entiende y se paraliza en su desarrollo. Esto lo tiene, vale. Cada vez que damos a nuestro hijo el tiempo necesario para desarrollar ese tipo de cosas, aunque sea un tiempo nimio, le regalamos la seguridad de sentirse importante, no solamente ante sí y ante los papás, sino ante los demás. Y el lenguaje es el acto más complejo que desarrolla un ser humano. Cada vez que le prestamos atención para que desarrolle su propio lenguaje, le estamos dando la confianza de saberse dignos de ser escuchados, al menos por aquellas personas que él lleva en su corazón. Y eso va a generar después una profusión de actividad mental para devolverlo en lenguaje. Bien.
Recordad, el lenguaje es una función muy compleja, y la principal herramienta para que vuestro hijo se desenvuelva con éxito en la escuela y en la vida. Hablemosle, ampliemos su vocabulario y sus frases, corrijámoslo sin señalar sus fallos y dedica todos los días un rato de lectura. Le ayudaremos a dominar la herramienta del lenguaje y a que crezca en él o en ella el amor por la lectura, una vía segura para asomarse al mundo y desarrollar su inteligencia. Yo os invito a buscar cuentos clásicos, cuentos singulares o cuentos divertidos, y a que disfrutéis esa misma noche del ratito del cuento con vuestro hijo. Pues nada más. Muchas gracias por su atención y les espero en la próxima clase, en el próximo vídeo.